en esta plaza, en este lugar emblemático, me atrevo a decir, de la Argentina, donde el más grande de todos, ahí, en el centro, con su sable corvo, que tantas batallas gloriosas le dio a la patria y al proceso de emancipación de las provincias que querían independizarse, que querían ser libres, que no querían más yugo ni de España, ni de Portugal, ni de Inglaterra, ni de potencias extranjeras, ni de sectores internos que ya estaban claramente identificados: los Rivadavia, los Alvear, los Gervasio Posadas, los Pueyrredones, los Saavedra, grupos elitistas que solamente pensaban en sus propios intereses. Y contra esos intereses, los Belgrano, los Güemes, con sus infernales, con su éxodo jujeño, buscando definitivamente que los que tenían las responsabilidades políticas en el puerto central de las Provincias Unidas alguna vez pongan lo que tenían que poner para definitivamente declarar la independencia política de estas tierras. Los José Gervasio de Artigas, ocultos en el Procerato Nacional, el protector de los pueblos libres, que fue quien por primera vez declaraba la independencia del yugo español. Por ejemplo, aquellos tiempos donde hubo declaración de independencia porque alguien las promovió decididamente: el general don José de San Martín, con sus verdaderos compadres hacedores de ese proceso de quebrantamiento de las cadenas que nos unían y nos mantenían esclavizados al Imperio Español, en épocas, como decían nuestros soberanos, nuestra soberana Camila, nuestro soberano Martín, cosas que pasaban en el primer mundo que nos saqueaba a manos llenas. Por eso y solamente por eso querían quedarse con estas tierras y con el fruto de estas tierras, esclavizando a quienes vivían en estas tierras, a nuestros gauchos, a nuestros criollos, a quienes ellos llamaban nuestros indios, a nuestros paisanos, como los llamaba el padre de la patria, a los negros, a los mulatos, para llevarse las riquezas al otro lado del mar. Pasaban cosas de aquel lado de la tierra. Napoleón, que perdía Waterloo, el proceso de restauración de los reyes en España, hacían imprescindible que aquí se tomen determinaciones centrales con coraje y valentía. No había que esperar más, ni nuevas asambleas del año 13, que eran pronunciamientos extraordinarios, pero en los hechos, nada. Por eso fue y es tan trascendente la declaración política que se tomó aquel 9 de julio del año 1816. Pero vinieron los que se apropiaron y expropiaron la valentía y el coraje de quienes fueron olvidados. A San Martín lo hicieron que se vaya. A Belgrano le quitaron poder, le quitaron su nombre. A Martín Miguel, en complicidad con la sociedad elitista de los salteños, lo mataron por la espalda, como antes lo habían hecho con Mariano Moreno, con Monteagudo, con tantos verdaderos patriotas que hoy, ¿en qué lugares de la Argentina se encuentra alguna estatua de ellos
los verdaderos revolucionarios, los pensadores, los que asumieron el sacrificio supremo y extraordinario para emancipar estas tierras. Después vinieron los procesos internos en la Argentina, Caseros, Pavón, donde ganaron ellos, los sectores elitistas, los vendepatria, los cipayos, los traidores, los que también se apropiaron de ese 9 de julio, de esa declaración de independencia. Los Sarmiento, los Mitre, los Roca, los Urquiza, y nos dieron esta Argentina que tenemos hoy, sometida a intereses ajenos, sometida a ideologías ajenas, neoliberalismo que le llaman, que no es otra cosa que apropiamiento y saqueo de los pueblos que quieren ponerse de pie. Y crearon constituciones, nuevas constituciones, para la dependencia, la humillación y el sometimiento, para correr del escenario de la igualdad y de la justicia a los sectores más débiles, a los sectores que no tenían empoderamiento de los verdaderos patriotas que ya fueron excluidos en aquellos años. Y comenzó el proceso de aniquilamiento de las rebeldías patrióticas para dejar de tener una patria humillada y sometida por imperio de las batallas perdidas por nuestros también patriotas ahí en Caseros y en Pavón, un tal Juan Manuel de Rosas que pocas veces lo recordamos, ni siquiera para conmemorar la vuelta de obligado contra los franceses, contra las intenciones de los franceses y de los ingleses. ¿Para qué lo vamos a recordar si era un rebelde que puede darle identidad, sentido de pertenencia, justicia y dignidad a la patria? ¿Para qué vamos a tener estatuas, bustos de él, de los Artiga, de los caudillos que también se oponían a ese esquema perverso de sometimiento? Eso es lo que los argentinos hoy tenemos que tener presente cuando celebramos el 9 de julio. Una profunda reflexión de lo que pasa y pasó a lo largo de la historia y por qué estamos donde estamos. Como preguntaba un joven, esa pregunta que nos duele, que nos conmueve y que nos obliga a una profunda reflexión. ¿Somos independientes?, dijo nuestro joven soberano. Lo somos. Cuando nuestras constituciones se llenaron de injusticia, se llenaron de desigualdad, dejaron afuera a las mujeres protagonistas de la historia de la emancipación, a nuestros jóvenes, a nuestros viejos, a nuestros gauchos, como quiso aquella Constitución del 49, consagrar derechos de todos por igual, como aquella declaración de la independencia, aquel 9 de julio de 1948, la independencia económica. Así le fue a ese gobierno constitucional que se atrevió a tanto. Su derrocamiento, el quebrantamiento de la vida institucional y constitucional en la Argentina. Eso pasa, dicen los poderosos, cuando algún rebelde se atreve a hablar de justicia, dignidad y verdadera independencia
en esta tierra que pretende restaurar el sentido conservador y neoliberal de esos que se quedaron con el esfuerzo, el coraje, el sacrificio y la sangre de los que lucharon por la independencia, la dignidad, la justicia y la independencia en la Argentina. No somos independientes mientras haya gobiernos que le piden perdón a los que nos saquearon y nos saquean. No vamos a ser libres mientras haya personajes que señalen que nuestros próceres tenían angustia por liberarnos de España y que nos llena de vergüenza y de indignación. Y mucho menos cuando esos personajes conducen los destinos del Estado de la Argentina. No habrá justicia ni dignidad cuando haya gobiernos que nos sometan a los intereses de los organismos financieros internacionales. No va a haber dignidad cuando tengamos quienes nos sometan a los intereses de los monopolios internacionales que solamente piensan en sus intereses, en las rentabilidades económicas y financieras. No vamos a tener un país de pie cuando un Estado no conduzca los recursos estratégicos de su economía para ponerla al servicio de los hombres y mujeres que pisan este bendito suelo. Vamos a ser libres, justos, independientes, cuando haya verdaderos patriotas, que nuestra economía, nuestros recursos sean conducidos por el Estado para defender y para ponerlos al servicio de los intereses de las mujeres y de los hombres de la Argentina. Solamente así vamos a tener una patria justa, una patria libre, una patria soberana, donde la independencia tendrá verdaderamente el nombre soberano de la dignidad para todos los argentinos. Y vamos a hacer, sí o sí, por los hombres y mujeres que vienen, por las generaciones que ya se empiezan a poner de pie, vamos a hacer de esta Argentina una Argentina digna de ser vivida de pie, sin humillación y sometimiento, sin arrodillamientos a los poderes extraños, con la organización de la comunidad. Caiga quien caiga, cueste lo que cueste. Martín Miguel de Güemes, Manuel Belgrano, José de San Martín, seguirán tus legados, los hombres y mujeres de esta patria que otra vez en nuestra historia quieran ser verdaderos compadres de la emancipación de nuestra patria. Y así será. Muchas gracias. Bien, de esta manera damos